todos los presentes, bienvenidos todos nuevamente a este nuevo encuentro, a este nuevo espacio de Salmet Webinar, nuestra organización, quien se viste de lujo pues al recibirlos a todos ustedes aquí, todos los profesionales de la salud, profesionales de la salud ocupacional, de la seguridad, de distintos países y que se brinda este espacio para reunirnos y aprender y crecer en esta época de pandemia que dentro de las cosas positivas ha hecho posible estos espacios, esta unión. Recordándoles a todos los presentes pues que también estamos en vivo por Facebook Live y que nuestras conferencias siempre quedan respaldadas en nuestro canal en YouTube, Salmet Webinar, donde los invitamos a suscribirse para que disfruten de esos contenidos estupendos. Pues bien, no vamos a extender esta presentación, como siempre, queremos hacerla corta para que podamos recibir la información a la que todos han sido invitados. Y en esta oportunidad vamos a hablar de un tema que particularmente en lo personal me ha llamado muchísimo la atención, la ergonomía cognitiva, a cargo de un profesional, un gran profesional desde la ciudad de Colombia, el doctor Rafael Senior, y me permito brevemente describir parte de su perfil profesional. Él es un médico especialista en medicina del trabajo, magíster en prevención de riesgos laborales y psiconeuropsiquiatría y ergonomía. Es docente universitario y por supuesto viene a hablarnos de un tema, del tema que les comenté, fascinante, como lo es la ergonomía cognitiva. Reciban a ustedes con un fuerte aplauso virtual, un breve recibimiento a nuestro queridísimo Rafael Senior. Bienvenido, doctor Rafael. Gracias, César. ¿Me oyes bien? Perfecto. Bueno, perfecto. Gracias a Webinar Salmet, gracias a Akram, un gran compañero, gran médico, gran amigo. Nos hemos topado bastante. La verdad que a mí me fascina este tema siempre, hablar de la ergonomía cognitiva, llevándonos al error humano para la prevención de la accidentalidad. Estos son espacios interesantes de compartir y de oír opiniones diferentes a las que uno pueda tener o pueda estar implementando para ponernos de acuerdo en seguridad y salud en el trabajo. Esa es la idea de esta situación. Vamos a... ¿Tú tienes el dominio? Yo lo tengo. No me pasa la diapositiva. Usted lo tiene. Dele clic a la lámina y le puede dar a la flecha que creo que ahí se mueve la presentación. Ya, es que ahora tenía que salir abajo. Ah, ya la vio abajo. Listo. Ergonomía cognitiva. ¿Qué es la ergonomía cognitiva? Se ocupa de los procesos mentales del ser humano, tales como la percepción, la memoria, el razonamiento y la respuesta motora, que afectan las interacciones entre todos los seres humanos y otros elementos de un sistema. La ergonomía cognitiva estudia los procesos de la cognición en el trabajo y los ajustes operativos, a fin de optimizar el bienestar humano y el rendimiento del sistema. Eso es ergonomía cognitiva. Tenemos sistemas sensoriales. Todos los sistemas sensoriales son conjuntos de órganos altamente especializados que permiten a los organismos captar una amplia gama de señales provenientes del medio ambiente. Son todos los estímulos que todos nosotros recibimos constantemente y de información que tienen su origen en el interior del cuerpo. Los sistemas sensoriales son formas elementales que reflejan la realidad interna o externa, siendo la fuente principal de información del organismo y la característica de la conducta consciente. Por eso es que es importante cuando nosotros determinamos la relación que existe entre salud y trabajo. ¿Cómo influye la salud de mi trabajo? ¿Positivamente o negativamente? Si yo tengo una adecuada salud, tengo un buen desempeño laboral. Pero si tengo unas malas condiciones de salud, mi desempeño no va a ser óptimo. Las condiciones están afectando la productividad laboral. Por eso es que tengo que tener una buena relación entre la salud y mi trabajo. Ahora, la relación trabajo-salud
Positivamente y negativamente de igual forma. Positivamente, ¿cómo influye? Favorece el desarrollo integral del trabajador. Y negativamente, todos los factores de riesgo favorecen la aparición de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Si yo no controlo mi trabajo en los factores de riesgo, fácilmente tengo accidentes y tengo enfermedades laborales. Importante. ¿De dónde viene la ergonomía? Todos sabemos, todos trabajamos en seguridad y salud en el trabajo. Pero recordando un poquito, viene de raíces griegas, de ergo o ergos, que es trabajo, y nomos, que es las normas, leyes o conocimiento. Entonces, ¿cómo podríamos definirla? Como las normas, leyes o conocimiento del trabajo. Esta definición que viene es la que más me gusta a mí, y fue un congreso internacional en México, y es la ciencia que optimiza. Todos hablamos del sistema hombre-máquina. Hoy en día estamos hablando del sistema hombre-máquina-ambiente, determinando las normas del trabajo, preservando la salud del trabajador y extractándole al binomio la mayor eficiencia conjunta. Fíjense en esto, los dos hay que sacarle la eficiencia. Nosotros en seguridad decimos hay que adaptar el trabajo al hombre. No, la máquina también es importante. En ergonomía la máquina también es importante. Preservando la salud del trabajador, claro está. En las valoraciones ergonómicas, nosotros siempre tenemos 4 grandes bloques. Se evalúa la carga física, la carga mental, que es la que vamos a hablar bastante aquí, el entorno ambiental, los riesgos psicosociales. Pero básicamente lo más importante de todo eso, tiempo de exposición, tiempo de trabajo. Nosotros, yo pertenezco hasta la Junta de Calificación de Invalidez en Colombia. Nosotros cuando vemos 50% de exposición, ya estamos considerando que hay una relación causa-efecto, hay un nexo causal. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Y hablemos de carga mental. ¿Qué es la carga mental? Carga o costo cognitivo es el esfuerzo mental, la percepción que yo tengo al realizar mis procesos laborales. ¿Y cuál es mi carga psíquica? Mi carga psíquica es aquel componente afectivo de la tarea, es la parte emocional. Para no discutir, para no pelear, porque a mí sí me enseñó un profesor eso, hay que definir. Nosotros en tarea, como nosotros decimos en ergonomía, ¿qué es la tarea? La tarea es lo que se hace. La tarea se define por sus objetivos, sus exigencias y los medios necesarios para realizarla con éxito. Casi siempre la tarea realizada es diferente a la programada, de lo predicho a lo real. Nunca es igual lo que se dice o se programa a lo que el trabajador hace. Cuando la tarea, el tiempo necesario entre el tiempo disponible es igual a 1, hay básicamente hay una presión excesiva. Casi siempre para realizar una tarea uno tiene que tener bastante tiempo disponible. ¿Y la actividad qué es? ¿Qué es la actividad en ergonomía? Es cómo se hace esa tarea. Es el conjunto de conductas y recursos que el trabajador utiliza para desarrollar un trabajo. Es decir, la transformación o producción de bienes o la prestación de un servicio. Sistema, persona, máquina, ambiente. El sistema hoy en día. Primer análisis que se hace cuando se hace la actividad. Gestos y posturas del trabajador, cómo se está adoptando, qué gestos está haciendo. Segundo análisis, se adquiere una información, cómo procesa el trabajador la información, ya sea verbalizando, observando, grabando. La tercera fase, tercer análisis que yo hago, la regulación, ajustes al proceso por parte del trabajador. Casi siempre el trabajador nos ajusta el proceso. Uno va a la planta y encuentra que ya ajustó algo, ya está haciendo algo que no se le había dicho, pero es para el bienestar de él, evitando cualquier riesgo. Por eso es que aquí no se acepta ni médicos ni ingenieros a nivel administrativo sentados en escritorio, tienen que estar en el proceso. El que más nos enseña a nosotros es el trabajador. Y el cuarto análisis, los procesos de pensamiento. Importante, el trabajador realiza el razonamiento en el proceso laboral, forma de resolver los problemas si hay, el razonar hace parte de la planificación, anticipación y diagnóstico. Por eso, que es bueno hablar un poco de qué es la percepción del ser humano. Un poquito de agua.
Es la captación de la realidad a través de mis sentidos. Toda percepción va precedida por expectativas. La atención es selectiva. Siempre nuestra atención es selectiva. Miramos bastantes estímulos, sentimos bastantes estímulos, pero solamente uno es el principal y el que más atendemos. Para que el organismo atienda debe ser activado. La percepción tiene unas fases. Fase de estimulación es la excitación de un órgano, tejido, nervio o receptor. Es la energía física que nos está llegando a nosotros a nivel cerebral. Los procesos cognitivos son respuestas o intenciones intelectivas, comenzando por esa sensación. Los estímulos son ocasiones potenciales. Hace diferencia entre el estímulo potencial del estímulo efectivo. La percepción está con el sujeto, su conducta, su espacio-tiempo. No todo estímulo tiene respuesta. A veces estamos ante un faro, no le ponemos atención, pasa otra persona, ya perdimos esa percepción, ese estímulo, y a veces vienen hasta los accidentes porque arranca el de atrás y nosotros no habíamos arrancado. Entonces, son cosas de que nos puede suceder. Segunda fase, la respuesta. Todo cambio en el medio interno o externo introducido por el organismo ante un estímulo. Esto es ese cambio que yo tengo. La tercera fase de ella es la sensibilidad. Es una actitud informativa que responde a estímulo de energía y su papel es traducirlo a señales de código perceptual, código binario, 0, 1. Así maneja nuestro cerebro. Por eso se inventaron los sistemas, los computadores. En la cualidad sensorial lo importante no está en el propio estímulo material, sino en su disposición dinámica del campo de energía. La sensibilidad puede ser intersectiva. Son las señales o sensaciones sobre el medio interno, la homeostasis, el equilibrio que yo tengo en mi medio interno. La estereoceptiva informa el ambiente externo, previenen de las visuales y los auditivos. La propioceptiva, información de todas las respuestas eferentes y aferentes, lo llamamos conciencia refleja. No solo veo algo, sino que siento lo que veo. Es la sensación que yo tengo, lo que siento a nivel muscular. La activación, la última fase, es la liberación de energía, la alerta orgánica total en la percepción, la activación de la formación reticular, que esta es algo importantísima, al subir al cerebro, al pasar por el bulbo, decodifica las señales y las hace conscientes. Cambios en la corteza de tipo atencional. Es necesario un nivel adecuado de activación. El que nos va a regular a nosotros es el sistema reticular activador. Por ahí donde pasan todos los estímulos para llegar a la corteza y él verá a ver si deja pasar o no deja pasar para que tengan la respuesta adecuada. Por eso que la fatiga en el trabajador o otras cosas que hagan, si no está bien con los 5 sentidos, puede generar en cualquier accidente. El sistema reticular es el que controla qué estímulos pasan y qué no pasan. Con la activación no podemos decir que tenemos una conducta atenta. Tenemos que tener conciencia de los estímulos. La primera fase de alertamiento, atención es difusa, no selectiva. La segunda fase es una conducta curiosa. La actividad motivacional, la atención especial. La percepción tiene las fases también y sus puntos básicos de su detección, discriminación e interpretación. El cerebro humano detecta cualquier sonido, cualquier situación que vea a nivel visual y se le informa al cerebro, discrimínemelo. Y él empieza a discriminar. Y después le dice, interprétemelo. Depende del esquema mental que yo tenga, así lo interpreto. Vi algo que es de 2 metros de altura, 50 centímetros de ancho, tiene 2 cuernos. Enseguida dice, pues un toro, una vaca, a la interpretación. Entonces son cosas que pasan en nuestro cerebro. Y nosotros tenemos para después responder, al menos en los estímulos 0,75 segundos, si estamos atentos. Las ondas cerebrales son importantes saberlas, sobre todo aquellas de que no están en estado alerta, que son las ondas beta, son rápidas. La de sueño, que es importantísima, son ondas delta, son muy lentas.
es donde nosotros nos reparamos a nivel cerebral para volver a coger mucha energía y así evitar problemas. Ustedes ven que los pacientes o los trabajadores o cualquiera que usted conozcan que padezca cualquier algo psiquiátrico no duermen. Entonces el señor cerebro se atrofia en ese sentido, se bloquea y por eso es que es necesario dormir 8 horas diarias, mínimo 7:30. Por eso es bueno saber las fases del sueño. Fíjense cuántas fases tenemos. Tenemos una fase REM, donde son los movimientos oculares rápidos, que es la de rojo, y la fase no REM, todas las azules, están llamados no REM. Dichas fases estas se van repitiendo aproximadamente 4 ciclos en la noche. Cada uno dura de 90 a 100 minutos. Si yo hago 5 ciclos a 100 minutos, son 500 minutos que duermo. Esos 500 minutos que duermo, ¿cuántos son? 8 horas, 480. ¿Sí o no? Entonces miren cómo nosotros podemos estar viendo esto. Tiene 4 fases no REM. Las primeras 2 fases son sueño ligero. Las segundas 2 fases son sueño profundo. Cada una tiene su duración. La primera etapa es la primera fase de adormecimiento. Es un estado de somnolencia. Dura 10 minutos. Aquí se pueden dar alucinaciones. La segunda etapa es una de las que más dura, pero es el sueño superficial que todos hemos tenido. Dura la mitad del ciclo. Casi siempre dura 30, 40 minutos. La mitad, el 50%. La tercera fase es la fase de transición y eso dura de 2 a 3 minutos. Y la cuarta fase es la fase más importante de nosotros. Ocupa el 20% de los ciclos. Este es el sueño profundo, el sueño reparador. Por eso es que es importante tener esa etapa bien. Si yo duermo 20 minutos, hago 5 ciclos, he dormido bien profundamente, ¿cuánto? 100 minutos. Entonces, por lo menos me descanso en ese sentido. La última fase es la fase REM, la fase de movimientos rápidos, y esta fase es donde uno sueña y dura el 25%. Los procesos mentales superiores de nosotros como seres humanos son básicos o son complejos. Los básicos son la percepción, la atención y la memoria. Los complejos son el pensamiento, el lenguaje, la inteligencia y la toma de decisiones, que es uno de los más complejos, la toma de decisiones en todos los trabajos, en todos los procesos laborales que pueda existir. Agüita, por favor. La memoria es una de las funciones mentales básicas. Es una función neurocognitiva que me permite registrar, codificar, consolidar, retener, almacenar y evocar. Fíjense, todo eso, y yo lo evoco cuando lo necesito. Son los esquemas mentales que yo tengo, como si fuera la unidad de mi computador. ¿Dónde lo guardé? ¿En qué archivo está? Son una información previamente almacenada, igualito como funciona el computador. Importante la memoria en todos nosotros. ¿Se clasifica de qué? De acuerdo al tiempo de restitución de material a memorizar o la actividad de la memorización. De acuerdo al tiempo de restitución, puedo tenerla en varias situaciones, como registro sensorial, que puede ser icónica y ecoica, me dura de 1 a 2 segundos. Ejemplo, un agente de tránsito regulando, pudo ver pasar un carro rojo y se le quedó, pero a los 2 segundos, si él no lo llegó a almacenarlo, se le olvida. La localización de ella está en los receptores periféricos. La de tiempo de restitución. Otra es de corto término. En el tiempo de restitución es repetitiva. La localización está en el área supramarginal y circunvolución angular del lóbulo parietal. Y puede ser operativa o de trabajo. La operativa es de 2 a 8 segundos y la banda transportadora, aquí podemos ver cualquier trabajador en el control de calidad, lo que le dura a nivel de esa memoria
porque es de corto término, de 2 a 8 segundos. En cambio, la de trabajo de 9 a 30 segundos. Por ejemplo, un cortador de flores. Ya aquí, ya él sí puede hacer más procesos, porque ya sabe qué flor va a cortar, cuál es la que ya está madura, cuál es la que sirve, cuál es la que hay que dejar. Entonces ya puede discernir mucho. La de largo término, que es la otra, es de mayor de 30 segundos a nivel infinito. Se habla así, pero bueno, no hay nada infinito. La localización de ella está en el circuito de Papex, hipocampo, fornix, tálamo, amígdala, circunvalaciones dental y singular en el lóbulo temporal. Esta de largo término puede ser declarativa o procedural. La declarativa es semántica, es donde nosotros tenemos los conocimientos generales que hemos aprendido durante todos nuestros estudios. Y la episódica es nuestra biografía personal y cualquier biografía que aprendamos de mi esposa, de mi novia, de cualquier situación, de cualquier proceso, se habla biográficamente. Y la procedural es un entrenamiento propioceptivo motor, montar en bicicleta. Yo no sé si ustedes han vuelto a montar en bicicleta, yo hace más de 20 años no monto en bicicleta. Eso no quiere decir que yo no sepa montar en bicicleta. Tengo que practicarlo porque eso está ahí. Está ahí almacenado en esa memoria procedural mía. Otra clasificación de la memoria, no según restitución, sino ahora de material a memorizar, el material que vamos a memorizar. Puede ser sensorial o por léxico y espacial. La sensorial registra e interpreta todo visual, táctil, gustativamente, la toma de decisiones, propioceptivo, olfatorio. A nivel léxico, la semántica nuestra, a nivel de nuestro lenguaje. A nivel facial, la interpretación de las imágenes. Y la actividad de memorización es algo importantísimo, según esto. Implícita y explícita. Fíjense, la implícita responde enseguida, es no declarativa. Y usted le dicen, ¿cuántos años tiene? Enseguida dice 50. ¿Qué color es este? Rojo, lo está viendo. ¿Cómo se llama? Javier. Entonces responde enseguida, es implícita. En cambio la explícita no, es declarativa, tiene que validar la información. ¿Cuándo fue tal cosa? Le pueden preguntar, ¿qué hizo usted el domingo? Y uno tiene que empezar a pensar, a revolverme, ¿qué pasó el domingo? Me levanté, ¿dónde fui? Fui al cine. Entonces, miren todo ese proceso que siempre está haciendo nuestro cerebro y a nivel de esto nos ayuda nuestra memoria. Por eso que la actividad mental es importante. Y para que exista esta actividad mental, los procesos mentales deben estar en buenas condiciones. Hay que estar en buenas condiciones. Diagnóstico de la situación, lo primero, mi actividad mental, tengo que hacer un diagnóstico, lo veo si lo puedo resolver o no el problema, si no, me voy para mis representaciones mentales, mi memoria, qué tengo en el cerebro que me diga cómo puedo resolverlo, cuál es mi esquema mental que yo tengo, y me empieza mi actividad verbal en el pensamiento, el lenguaje e inteligencia, para tomar una decisión en la actividad mental. Miren todos esos procesos como son uno tras de otro. Pero es importante determinar mi conocimiento. Los conocimientos que nosotros tenemos, lo amplío, lo enriquezco. ¿Enriquezco qué es? Profundizar mi conocimiento y tengo varias estrategias que puedo hacer, ya sea operativas o cognitivas. La representación mental, ¿qué es? Son formas materiales o simbólicas que me dan cuenta de algo real en su ausencia y organizable en estructuras que me permiten darle sentido. Razono a medida que creo representaciones mentales. Siempre puede haber un esquema mental nosotros almacenado en mi cerebro. Yo reacciono de acuerdo a mi representación mental y opero mentalmente y como resultado tomo decisiones y hay activación de mis comportamientos. Por eso es que hay que, bueno, evaluar el sistema nuestro, a nivel de la percepción, a nivel de nuestras funciones mentales, cognitivas. Funcionamiento de actividades sensoriales, mentales y motrices a nivel del criterio humano. Hay que ver mi índice fisiológico, ritmo cardíaco, tensión arterial, respiración, piel. Respuestas subjetivas, dificultad de la tarea, cantidad, ritmo de trabajo, ruido, frecuencia de accidentes de trabajo e incidentes. Miramos nuestras funciones mentales superiores. Por eso, que la ergonomía cognitiva
se basa mucho en el tratamiento de la información que recibimos de todos lados, de nuestro medio externo, por nuestros sentidos sensorialmente. Hay una fuente de información que es el emisor. Codifica para transmitir. El receptor decodifica para interpretar y utilizar esa información. La unidad para cuantificar la información se llama el bit. Entonces, el bit es la unidad de información, de transmisión de información, y el byte es la unidad de almacenamiento de la información. Un byte son 8 bits. En la teoría de la información es importante saber cómo está la recepción de esa información, cómo está el almacenamiento en la memoria, el procesamiento de información de la toma de decisiones, las acciones con el control y comunicación. La información se selecciona de todos los estímulos que nosotros recibimos. Fíjense, el ser humano, todos nosotros atendemos al mismo tiempo 7 más o menos 12 estímulos. O sea, de 9 a 5, de 5 a 9 estímulos estamos nosotros atendiendo. Pero ¿cuál estamos siempre procesando? Uno solo para hacerlo bien. Aunque dicen que la mujer puede procesar de 2 y 3. Eso no lo creo. Pero uno solo es el que se apropia el cerebro y lo atiende bien. Porque si no, no atendemos ninguno de los estímulos bien. Podemos sentir gran cantidad de estímulos, pero solo atendemos uno. El obstáculo no está en la recepción, sino en mi corteza. Y eso influye mucho el sistema reticular activador, que es el que me deja pasar los estímulos. Fíjense cómo va reduciéndose la información a medida que yo voy recibiéndola y se va almacenando en memoria. En la recepción sensorial me llegan 1000 millones de bits. En las conexiones nerviosas ya hay 3 millones. A nivel de mi conciencia hay 16 y solamente almaceno 0,7 bits. Entonces, vemos cómo es de importante tener bien nuestro cerebro, nuestro funcionamiento mental. La información debe ser con una recepción clara, presentación en cantidad y velocidad suficiente, no atiborrarla, localización inmediata, ser pertinente, una codificación clara, una fonación suficiente. La información, la operación cerebral que más lleva tiempo es la toma de decisiones, 76 decisiones por minuto en tareas de elección binaria. Un trabajo normal prolongado te demora 25 decisiones por minuto. La capacidad disminuye con el tiempo. La edad a nosotros nos va disminuyendo en todo. El error está en relación con la cantidad de decisiones que se toman. Mucha información, muchas fuentes de información, señales al mismo tiempo, información en bloque. Por eso que usted tiene que diseñar hasta cualquier sistema. De pronto los receptores, de pronto los controladores aéreos, cuántas señales no le salen al mismo tiempo. Tienen que saber y decidir en qué momento, si no cualquier avión se estrella. Entonces, hay que tener un tiempo entre una y otra. 0,5 segundos entre información de una y otra. Al memorizar la segunda señal, el plazo necesario entre señal y señal debe ser de 0,5 segundos como mínimo. Las interacciones frecuentes en trabajos donde usamos la memoria inmediata, la memoria inmediata dura ¿cuánto? 30 segundos. Siempre va a aparecer fatiga, porque por eso es que vamos trabajando. La memoria inmediata, la memoria de trabajo, esa es. Está en el lóbulo prefrontal. Favorece rápido la aparición de la fatiga mental. Nosotros tenemos 100.000 millones de neuronas. Esta es la relación que existe entre el número de palabras y bits, que es la unidad de información. Y la carga mental. ¿Cómo se define la carga mental? Lo que nos interesa es el esfuerzo mental que requiere un determinado trabajo. Es el tratamiento de la información. Las estructuras superiores como atención, memorización, abstracción y decisión tienen mucho que ver en mi carga mental. La definen unos grandes psicólogos como Donnell y Angel Mayer como la proporción de la capacidad limitada del operador que se requiere para ejecutar una tarea particular.
Fíjense la norma ISO, ¿cómo la define? La norma ISO 10075-1 es el estado transitorio de reducción de la eficacia funcional, tanto física como mental, que viene determinada por la duración, intensidad y temporalidad de la atención mental que le precede. Por eso hay que hacer análisis de la tarea. Sistema hombre-máquina, el operador, la máquina, los procesos, los trabajos. Una de las cosas que más genera carga mental es la monotonía y la repetitividad. Los trabajos repetitivos, además de dañarnos físicamente, mentalmente nos dañan. Esos trabajos también que son cualificados o poco cualificados, también nos genera mucha carga mental. La exigencia del trabajo, la forma de operación mía, tratamiento de la información, la precisión, rapidez, simultaneidad, oportunidad, la plasticidad a nivel de mi cerebro, los ajustes, la resistencia, sobre todo al cambio, que no cambiamos. Importante cambiar, volvernos seguros, no inseguros. El estado de mi sistema, la memoria, cómo la tengo, el análisis mental que yo tenga, cómo sintetizo, cómo anticipo mis esquemas mentales. Los factores ambientales son importantes, favorecen mucho la fatiga mental. Ruido, temperatura, iluminación, si están por exceso. Las exigencias de la tarea, tiene la capacidad del individuo, de la persona, qué capacidad tengo a ser resiliente o no. Y la carga mental se clasifica en normal o pasajera. Hay un límite en el organismo, se abandona el pensamiento consciente y voluntario, deja de prestar atención, la imaginación se vuelve somnolienta, se vuelve crónica, sigue el pensamiento en actividad por sobreesfuerzo voluntario y no me lleva a una carga mental patológica. Se mantiene el pensamiento en actividad desestabilizando las funciones reguladoras e integradoras del hipotálamo, me va produciendo perturbaciones psicosomáticas, modificaciones del humor y carácter, perturbaciones del sueño, astenia mental. Y una de las cosas básicas, perturbaciones del sueño, empiezo a tener problemas a nivel de mis procesos mentales. ¿Y qué son las funciones ejecutivas? Son aquellas que le permiten a un individuo organizar, integrar y manipular la información adquirida. Esta está en el lóbulo prefrontal de nosotros. Al estar dichas funciones particularmente desarrolladas en el ser humano, le dotan a este de la capacidad de crear, anticipar, planear y abstraer, entre otras de mis funciones ejecutivas. Fíjense, crear, anticipar, planear, abstraer. Las funciones ejecutivas permiten organizar el comportamiento con el fin de lograr una meta a largo plazo, regular nuestras emociones y en general regular nuestro comportamiento. Estas funciones también están involucradas en la conducta social, ya que le permiten al individuo anticipar el estado de ánimo o pensar de otros a sí mismo. Participan en la emisión de juicios basados en estados afectivos. Importante de las funciones mentales. ¿Cuáles? Nuestro día a día tenemos de las funciones ejecutivas como la memoria de trabajo. Es la capacidad de almacenamiento temporal de información, ya la dijimos. 30 segundos. Se trata de un espacio en el que la información específica está disponible para su manipulación y transformación durante un periodo particular de tiempo. La toma de decisiones es una de las más complejas. Proceso de realizar una elección entre varias alternativas en función de nuestras necesidades, sopesando los resultados y las consecuencias de todas las opciones. La planificación, capacidad de generar objetivos, desarrollar planes de acción para conseguirlos y elegir el más adecuado en base a la anticipación de consecuencias. Y el razonamiento, facultad que nos permite resolver problemas de diversa índole de manera consciente, estableciendo relaciones causales entre ellos. Fíjense las funciones ejecutivas nuestras. Berube, en el 91, hablaba de esas capacidades, de la integridad, de la organización de la información perceptual, la rememoración del aprendizaje anterior, la integridad de mecanismos córticos subcorticales y que sustentan el pensamiento nuestro, y la capacidad de tratar o dos más informaciones
o eventos simultáneos. Aquí está el cerebro, el lóbulo frontal. Ahí tenemos la inteligencia, el razonamiento, nuestra conducta, la memoria, la personalidad. A nivel del lóbulo parietal, tenemos el razonamiento, inteligencia, el lenguaje, todas se interrelacionan. No hay un hemisferio mejor que el otro. El envejecimiento y la carga mental que nosotros podemos tener con el tiempo disminuye el metabolismo basal, disminuye el número de neuronas a los 60 años. A los 60 años estamos perdiendo el 20% de las neuronas. ¿Cuántas neuronas teníamos? 2.000 millones, ¿no? Disminuye agudeza y acomodación visual. Disminuye agudeza auditiva. Se presenta opacidad del cristalino. Aumenta el tiempo de reacción a estímulos. Hay microgénesis de neuronas en red de información. Esa es la plasticidad cerebral. Por la experiencia, aprendizaje y formación. Se vuelven a tener neuronas, hacen plasticidad, se cambian y pueden aceptar ciertas funciones diferentes. Nuevos vasos sanguíneos. El cerebro se acomoda. Si pierde unas funciones, se acomoda con otras. Esa es la plasticidad que tiene el cerebro. Disminuye actitud muscular y cardiovascular. Aumenta presión arterial. Aumenta tejido adiposo y conjuntivo. Se desarrolla la artrosis. De los 40 años en adelante nosotros nos estamos volviendo artrósicos. La carga física aumentada aumenta la frecuencia cardíaca, disminuye el consumo máximo de oxígeno, llevándonos a disminución de la frecuencia cardíaca máxima. Aumenta mi riesgo de infarto. Hay malas respuestas al calor o al frío cuando vamos ganando edad. Dificulta el sueño también, no vamos durmiendo bien. La carga física y mental es el estado físico y mental de nosotros, es una combinación entre el envejecimiento y los efectos de la vida social y profesional. De 40 a 45 años se tolera mal el trabajo por turnos. Por eso no se recomienda hacer turnos de noche. El hombre no se hizo para trabajar de noche. Hay limitación de la capacidad física. Disminuye la cantidad de información que se trata en la unidad de tiempo. Disminuye el aprendizaje de nuevas tareas, sobre todo el lenguaje simbólico. Disminuye la memoria a corto plazo. Por eso que tenemos que tener una actitud responsable a nivel de trabajo. La actitud de trabajo es responsable cuando se puede trabajar previniendo accidentes a pesar de las acciones incorrectas de los demás y de las condiciones adversas. Factores como alerta, conocimiento, habilidad, juicio y previsión son necesarias en una actitud responsable en el trabajo. 3 básicas de reglas de oro. Hay que conocer el peligro, anticiparme a las circunstancias de un posible accidente. Si yo conozco el peligro, tengo un buen procedimiento, un buen proceso en mi trabajo, puedo anticiparme al peligro. Conocer el peligro. Actuar a tiempo. Hay personas que no actúan a tiempo. Cuando muchos trabajadores se encuentran en situación de peligro, esperan la reacción del otro. No. Si usted sabe cuál es el procedimiento, actúe. No se quede congelado. Y la tercera básica, mantenimiento periódico preventivo. Cada 30 días, 15 días, depende del proceso que usted esté considerando. Una de las cosas que más han estudiado en los estímulos y las reacciones a nivel de cualquier estímulo es a nivel de carretera, a nivel de conducción. En Colombia, en carretera, permitidos 80 kilómetros por hora, el área urbana es 60 kilómetros, y la zona residencial son de 30 kilómetros. Fíjense ese accidente, ¿cómo quedó? Por no tener previsión en su velocidad. Ahí se quemó el pasajero que iba. Tiene más de 60 cirugías plásticas reconstruyendo la cara. El que iba conduciendo solamente tuvo fracturas. ¿Pero por qué? Por imprudencia a nivel de ir a velocidad. Todo esto lo traigo a colación para tener previsión en esto. El tiempo de reacción de nosotros se va disminuyendo con los años. Mejora hasta los 25 años y empeora de los 60 en adelante. El tiempo de reacción promedio del ser humano es que en el estímulo visual es 0,25 segundos con el estímulo visual. Auditivo, 0,17 segundos. Y el estímulo táctil es 0,15.
Hay una prueba interesante que a veces hacemos con los trabajadores, se llama la prueba de la regla. Esta prueba de la regla, usted coge una regla que pueda medir 45 centímetros, de esas grandes que venden, y la coloca desde 45 hacia arriba y la deja, la suelta, lo pone él en actitud de estar presente, actitud de atención, con los dedos totalmente en pinzas y le va a dejar pasar la regla por entre las manos. Coge uno la mano izquierda, no la mano derecha, para estar pendiente del señor trabajador. Este es un estímulo visual. Aquí le muestro la foto, cómo se puede hacer. Entonces, usted coge la regla y llámele la atención y se lo explica primero. Le voy a soltar la regla. Y usted me la va a agarrar apenas suelte. Yo le suelto la regla. No le voy a decir cuándo lo hago. Entonces le empieza uno a llamar la atención, hablándole otra cosa y él está pendiente. Eso es para saber en cuánto reacciona él. Y dependiendo en cuánto coge la distancia en centímetros, uno dice tiempo de reacción. Si nos podemos visual, si se acuerdan, era 0,25. Entonces dice, ahí tiene una buena reacción mi trabajador. Esos son talleres que uno hace para ver cómo está la reacción y el estímulo. De igual forma, auditivamente también puedo hacerlo. Le tapo los ojos, es así la forma como se hace. Usted coge uno de esos antifaces que se usan para los talleres de estrés, le tapan los ojos y solamente le dice, usted va a tratar de agarrarle cuando yo le diga, suelta. Y uno dice suelta y él enseguida, ¡pum!, agarra. ¿A cuánto cogió el estímulo? Y lo mismo el táctil lo puede hacer. También con la mascarilla puesta, le toca el hombro. Dice, cuando te toca el hombro, enseguida agarras. Entonces, ahí también usted puede ir. Esos son unos buenos talleres que uno hace con trabajadores y hasta se distrae uno y va pasando importante tiempo con el trabajador. Y así van aprendiendo en que se tienen que cuidar en la reacción y estar siempre presentes, pendientes. ¿Qué están viendo ahí? Esa es percepción a nivel de mi mente, de mi cerebro. ¿Será una vaca o no? ¿O una persona? No. No sé. Tiempo de reacción al conducir. Tiempo de reacción normal de 0,8 a 1,5 segundos al conducir. Atento, es de 0,7 segundos. Vehículo de intersección puedo reaccionar a 1,5. El promedio normal es 0,75 de reacción. A 80 kilómetros por hora al reaccionarse recorren aproximadamente 22 metros en el segundo, imagínense. Estas son investigaciones de Roy Coleman de 3M, Manfred y las secretarías de tránsito a nivel de Madrid y Barcelona. ¿Qué ven ahí? Dejo 2 segundos, 3 segundos, como si fuera algo sensorial. ¿Sí ven el niño que está ahí? Ahí hay un niño, no hay una pareja. Yo veo un niño de fondo. En el tiempo de reacción hay que tener varias variables en cuenta. La edad, la salud, la fatiga, cómo está de fatiga, cómo está fatigado, cómo está de trabajo, el alcohol, las drogas, el estado emocional, todo eso influye en el tiempo de reacción de todos nuestros trabajadores. ¿Qué ven ahí? ¿El Kremlin? No. Interesante. Por eso, en estos estudios que se han hecho, hay diversos métodos para calcular distancias de reacción, frenado y detección. Por ejemplo, si circulamos por una carretera con una velocidad de 120 kilómetros por hora, para calcular la distancia de reacción podemos utilizar los primeros dígitos de la velocidad y multiplicarlo por 3. En este caso, ¿cuáles son los primeros dígitos? 12. 12 lo multiplico por 3, el resultado es 36 metros. Ojo, 36 metros que recorrimos hasta reaccionar. Al reaccionar recorrí 36 metros. Entonces la distancia frenado, ¿cuál es? 36 metros más la distancia frenado. ¿Cuánto se saca? Ahí empecé a reaccionar a 36 metros. Y para frenar, ¿cómo se multiplicamos al cuadrado la velocidad y lo dividimos entre 180? O sea, una velocidad de 120 lo multiplico por 120 y lo divido entre 180.
y la distancia aproximada sería de 80 metros. Entonces sumo 80 más 36, en total me da 116 metros. La distancia de reacción y la de frenado, obtenemos la distancia total de detención. Entonces, esas son fórmulas que uno se los dice cuando encuentra ahí charlas con conductores para tener esto. Por ejemplo, un conductor adulto joven con buenos reflejos, visión 20/20, sobrio y atento, ni siquiera trasnochado. A 100 kilómetros por hora se reacciona y se frena así. 0,7 toma decisiones, reacción recorre 30 minutos. Usted coge los dos dígitos del 100, 10 por 3, 30. Frenado, ahí tiene 100 por 100 entre 180, da 55,5 metros. Total, 85 metros. Recorre el carro antes de frenar. Fíjense, y a 85 metros, ya que nosotros podemos hacer, marcamos, como dicen en Colombia, carabela. Las personas de 60, 69 años se reacciona muy tarde, de 6 a 7 segundos apenas. Fíjense, ese sí se lo voy a dejar para que vean qué hay ahí. César, yo me creo que me estoy demorando mucho, pero ya me falta poco. No se preocupe, doctor. Continúe. Fíjense, ¿será un sapo o será un caballo? ¿Qué percepción tenemos? Por eso es que es bueno los troqueles, cuando tenemos trabajadores, utilizar doble comando, tenerle las manos ocupadas para evitar que el señor trabajador haga con la mano que queda sola, que queda suelta, cualquier imprudencia. Eso es lo que debemos de buscar. Hay una cosa que usamos nosotros para la carga mental. Es el test de NASA. El test de NASA es importantísimo para medir las cargas mentales. ¿Qué es el test de NASA? Es uno de los instrumentos de evaluación subjetiva de la carga mental de trabajo más utilizado en el estudio de puestos de trabajo y corresponde a una escala de estimación multidimensional que me entrega un puntaje de carga de trabajo basado en el peso promedio. Tiene 6 subescalas. ¿Ya? Vamos a darle más rápido. Este test evalúa el grado en el cual cada uno de los 6 factores contribuye a la carga de trabajo. ¿Cuáles son las 6 subescalas que ella me mide? La exigencia mental, que si es baja o es alta, cuánta actividad mental y perceptiva fue necesaria para realizar cualquier tarea. La exigencia física, cuánta actividad física fue necesaria para esa tarea. Fíjense, exigencia temporal, cuánta presión de tiempo se sintió en el esfuerzo, en qué medida tenía que trabajar física o mentalmente. Las 3 primeras subescalas son en la tarea. Esta que viene a partir del esfuerzo es en la persona. Se le pregunta a la persona. Cuando quieran les dejo esto con César y con Akram. El desempeño del trabajador, ¿hasta qué punto cree que no has tenido éxito en los objetivos establecidos? O el nivel de frustración durante la tarea, ¿en qué medida se ha sentido inseguro, desalentado? Estos son recursos personales. Los 3 últimos son recursos personales. Esfuerzo en la persona, el desempeño y el nivel de frustración. Por eso es que nosotros tenemos que tener en cuenta la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Es la actividad, el acto psíquico porque el hombre se percibe a sí mismo. Es la actividad mental a la que solo puede tener acceso el propio sujeto, nosotros mismos. ¿Cómo percibimos la seguridad? De esta forma. La seguridad es responsabilidad de los que mandan. Nunca pensamos que nosotros somos responsables de mi seguridad. Nunca me ha pasado nada. Yo soy experto en la labor que llevo a cabo. Seguridad se lo he entrado, solo me molesta. No es que se preocupe por mí. Un libro que me gusta mucho de Walter Rizzo. Tu principal deber es para contigo mismo. Uno tiene que aprenderse a quererse a sí mismo. El amor empieza por mí mismo. Yo me quiero a mí. ¿Será que mi esposa me quiere? Fíjense lo que hay aquí. ¿Qué ven? ¿Qué percepción tienen aquí? ¿Hay 2 viejitos o no? ¿O hay 2 jóvenes, uno tocándole guitarra a una señora? La percepción del ser humano. ¿O qué vemos aquí? Miren la niña de atrás. ¿Será el brazo de la joven de adelante? ¿O la de atrás no tiene interiores? Importante. La percepción de nosotros. Hay 3 posibilidades de sentir
con respecto a la seguridad. Adaptarme a la realidad, cambiar la realidad o cambiar mi percepción de la realidad. Lo más importante aquí es cambiar mi percepción de la realidad. Una invitación exclusiva a que cambiemos esa percepción de la seguridad. La seguridad hay que cogerla como valor personal. La seguridad unida a mi proyecto de vida, como cultura. La seguridad se vuelve una cultura, como responsabilidad de todo. ¿Qué es cultura? Nosotros tenemos que definir la cultura. La cultura indica forma particular de vida de gente o de un grupo humano ligado a elementos tales como valores, costumbres, normas, estilo de vida, organización social. Proviene de las tradiciones del pasado, con sus mitos y leyendas y sus costumbres de tiempos lejanos. Muchas creencias en el trabajador, fíjense. Traje varias. Las distracciones en la vida no me provocan accidentes. Entre bomberos no nos pisamos la manguera. Yo soy un mago, todo lo resuelvo. Como soy duro y tomo y no me embriago, Dios protege a sus borrachitos. Si me accidento no me cuesta. Los elementos de protección personal son incómodos y producen calor. Hoy en día, con esta pandemia, hay que usarlos constantemente. Por eso es que hay que dar los antivalores. ¿Los antivalores qué son? Esos sofismas engañosos de la sociedad de consumo. La violencia, el terrorismo y la globalización que me configuran pseudomodelos de éxito, triunfo y felicidad. ¿Basados en qué? El dinero, sexo, poder, engaño, mentira, propaganda y comercio. Tenemos que tener valores. Nosotros hacemos talleres de valores en seguridad. Importante. ¿Y qué es el valor? Una dimensión humana del proyecto de vida que me da sentido, ¿qué? Orientación y significado a mi vida. Una fuerza interior que me fundamenta, razones para vivir, convivir y sobrevivir. Usamos esos valores en seguridad, responsabilidad, respeto, prudencia, tolerancia, y hacemos talleres con los trabajadores, el mismo valor de seguridad. ¿Y qué es un acto inseguro? Una conducta establecida como peligrosa, actuar sin pensar en las consecuencias. ¿Por qué tenemos esos comportamientos inseguros? Por la cultura nuestra, la resistencia al cambio. A veces mi opción personal no quiere cambiar. Tengo conductas inseguras y si me quedo con eso ya aprendido, no quiero hacer el cambio. Un accidente de trabajo se presenta ¿por qué? Por condiciones inseguras. Es el grado de inseguridad que puede tener los locales, la maquinaria, los equipos, las herramientas, los materiales y los puntos de operación. Y el comportamiento seguro, ¿por qué se presenta? Por la causa humana, el acto inseguro que provoca situación de riesgo y conlleva a producir el accidente. Se relaciona con el incumplimiento de un método, un procedimiento o una norma de seguridad. Fíjense las condiciones inseguras más frecuentes: falta de medidas de prevención, protección contra incendios, condiciones físicas adversas del trabajo, falta de orden y limpieza, elementos de protección personal defectuosos, estructura o equipos deteriorados a nivel de condiciones inseguras, a nivel de comportamientos inseguros, dificultar las relaciones interpersonales, ejecutar el trabajo a velocidad no indicada, trabajar sin establecer descansos, desempeñar labores sin previo entrenamiento. Se quedó. Asumir posiciones inadecuadas, no priorizar actividades a realizar, no usar equipos, tener estilo de vida sedentarios, no uso de los EPP, importante. Señores, hay que usarlos. Por eso que nosotros hablamos de la pirámide de seguridad. Y la pirámide de seguridad me dice en la primer peldaño, uno empieza, cuando no tiene ese conocimiento, no reconoce el riesgo. Todo cree que le pasa por una conciencia mágica. Me levanté mal hoy, estoy de malas, me levanté con el pie izquierdo, pasé por una escalera, me pasó un gato negro. Entonces, no se reconoce el riesgo. Cuando ya empiezo a reconocer el riesgo, ya la conciencia empieza en el segundo peldaño a ser normativa. Cumplo porque me obligan, pero no porque yo quiero hacerlo, sino que estoy obligado por las normas que me impone mi empresa. Ya cuando hay una demanda interna, ya empiezo a pensar en mí. Eso es importante, por lo menos tengo una responsabilidad, una demanda interna. Pero lo importante es llegar a la pirámide de la seguridad al valor vital, donde todos nos cuidemos, donde realmente soy valioso para mi sociedad,
para mi casa, para mi familia, para mi trabajo, para mi empresa. Esa es una prueba increíble. Hay un conflicto siempre de derecha e izquierda. La parte derecha de su cerebro intenta decir el color. Esto es un efecto Stroop, se llama. Pero la parte izquierda insiste en leer la palabra. Uno empieza, traten de hacerlo, amarillo, azul, no. Entonces, lo que hay que decir, ¿él lee la palabra? No. Tiene que decir el color. Yo digo verde, rojo, azul, amarillo. Uno lo va señalizando diferente, en diferentes formas, aquí, 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 aquí. Así le hace al trabajador y uno va viendo cuántos errores puede estar teniendo. Por eso es que hay que cambiar. ¿Por qué es tan difícil cambiar? Porque es difícil dejar atrás situaciones, estructuras o procedimientos. Hay que descongelar lo que ya tenemos, el esquema mental. Volverlo a hacer y lo recongela de nuevo. Cambia ese esquema mental. Ahí que observamos, hay dos, una pareja o un señor. Fíjense cuántas patas tiene este elefante. 4 o más. 6. Paradigmas, tenemos que tener un nuevo esquema mental. La resistencia al cambio, porque uno no cambia, porque se queda siempre ahí. Hay certeza, seguridad, procedimientos establecidos, hay monotonía, repito lo mismo. Me siento seguro, no cambio, aunque sean las cosas no estén bien hechas. El cambio me crea incertidumbre, temor, establecer nuevos procedimientos, creatividad. Hay que cambiar. Cuando alguien evoluciona, también evoluciona todo a su alrededor. Cuando tratamos de ser mejores de lo que somos, todo a nuestro alrededor también se vuelve mejor. Hay que cambiar y evolucionar. Tu decisión es importante, evoca propuestas de cambio para disminuir tus tactos inseguros. Tienes que estar con tu proyecto de vida. ¿Qué es el proyecto de vida? Es la definición de mis aspiraciones y el manejo de las diferencias del ser humano a través de una filosofía que me comprometen al adulto en la consecución de mis metas, mi relación personal y mi armonía social. Quien tiene un porqué para vivir encontrará siempre el colmo. Eso decía Nietzsche. Siempre tienen que tener un porqué. Las personas que viven el momento son las circunstancias que viven por impulsos. Deciden por cada uno las circunstancias. Se deja a medias todo el trabajo iniciado. Espera que en el camino se arreglen las cargas. Se deja para mañana con lo que podía hacer hoy. Define el amor como un simple sentimiento. No tiene planes claros de unificación. Yo tengo que tener una visión personal. ¿Quién soy? ¿Hacia dónde voy? ¿Cómo me veo? ¿Cómo me quiero que me vean en el futuro? Tengo que construir mi proyecto de vida a nivel de las áreas diferentes, sociales, mías y familiares, y de trabajo, familiar, pareja, posesiones, trabajo social, recreación, intelectual y salud. Me pongo metas a corto y a largo plazo y veo cómo lo voy a conseguir. Aquí hay unos accidentes para que vean que si pasa. Miren el riesguito este que hay ahí. Fíjense ese pobre señor, pobre trabajador, llevando esa tubería. Y pasa la accidentalidad. A veces me fascina a mí la línea de vida, cinturón de seguridad que le tienen ahí al joven. Este es un ingenio bárbaro con este andamio. ¿Estos que son condiciones inseguras o actos inseguros? Fíjense, este iba a 100 kilómetros por hora. Este, ¿cómo le va a quedar la espalda? Como se le ruede ese gato que tiene ahí. Miren el ingenio de estos dos con esos montacargas. Prendiendo la hélice. Este con electricidad en escalera metálica y agua abajo, sin zapatos. Este es el premio de ergonomía. Es un diseño de escalera increíble. Allá entre Barranquilla y Cartagena, la Sabana Larga, por ahí fue donde tomé la foto esa. Qué interesante. ¿Te atreves a dar el primer paso al cambio? Fíjense. No le preguntes a nadie qué es lo que debes hacer con tu vida. Pregúntatelo a ti mismo.
Gracias por la tolerancia, me pasé en minutos. ¿Alguna inquietud, algún aporte? Sería importante, interesante. Excelente, mi doctor. Wow, excelente presentación. Vamos a recibir preguntas y comentarios para nuestro orador. Mientras las personas van escribiendo, voy a adelantarme aquí con una pregunta de nuestra estimada Roxana del Rosso, desde la Argentina, quien nos escribe, estimado doctor, ¿hay algún estudio que demuestre el estado de fatiga en la población trabajadora que produce la actual situación de pandemia? Buena pregunta. Estudio de fatiga. Por ahí tengo entendido que se está haciendo estudio, pero a nivel mental. Las situaciones que se están presentando a nivel mental, sí. Toda la fatiga mental, toda la carga mental, el estrés mental que puede estar sucediendo, pero a nivel mental. A nivel físico, no. No recuerdo quién es el que se está haciendo ese estudio, pero a nivel de estrés se está haciendo mucho. Y la carga mental es muy importante en ese sentido, pero no te puedo precisar, que te lo puedo buscar a ver, pero a nivel físico no, con la pandemia. Más que todo es por el encerramiento, la monotonía que se está teniendo y que el teletrabajo está influyendo demasiado. Eso es una de las cosas muy importantes, porque no sabemos segregar el teletrabajo, lo integramos y ese es el problema. Entonces, esa carga mental está siendo más excesiva. Usted en su casa, yo no sé si les pasa, está trabajando ahora más que cuando estaba en presencial en la empresa. Ahora uno mismo hasta trabaja en la noche, a veces en la madrugada. Entonces, eso es demasiado importante. Pero no hay estudios que yo sepa, que tenga conocimiento, no. En estos momentos de pandemia, realmente no. Sí, la Hola, doctora César, ¿cómo estás? Gracias, Rafa, por tan excelente exposición y bueno, saludos desde aquí y agradecido por tu participación y brindarnos tanto conocimiento. Y saludo también a Jaime, que por ahí lo veo también. Saludos, Jaime. Aquí te comprometo públicamente de que me tienes que dar un webinar, ¿ok? Cuando puedas, cualquier jueves. Ya lo sabía. Ya César te va a contactar, ya estás comprometido, amigo. Mira, Rafa, la verdad es que el tema de la ergonomía cognitiva es fascinante. A mí también me interesa mucho y una de las razones por qué decidimos hacer este tema es por el tema de la importancia del error humano. Sabes que hay un paradigma de que el error no es normal. Pero después que estudiamos medicina ocupacional y ergonomía, el error es normal, honestamente. O sea, el ser humano comete errores por naturaleza. Y eso pasa también en el trabajo. Entonces, cognitivamente, tú dices, ¿cómo puedo yo minimizar al máximo estos errores para a la misma vez minimizar los accidentes y minimizar los riesgos de tener enfermedades y todo eso? Entonces, según tu experiencia, Rafa, es un comentario, pregunta, pues según tu experiencia, ¿cómo tú puedes recomendarle a la comunidad que nos está escuchando cuál es la mejor manera de minimizar el error humano? Pudiéramos hablar de entrenamiento, pudiéramos hablar de esto y de lo otro, pero quería escucharte como experto en el área, ¿cómo pudieras tú recomendar de manera cognitiva cómo minimizar el error humano en el trabajo? Eso es demasiado importante para minimizar el error humano. Primero hay que definir bien actos inseguros, condiciones inseguras. Nosotros podemos tener siempre. Son las acciones inmediatas en el accidente de trabajo.
Las condiciones inseguras son todo lo que nos está alrededor. Las condiciones básicas son los factores personales o factores del trabajo. Pero yo creo que lo que para minimizar el riesgo de accidentes, usted tiene que tener una actividad mental bien sustentada. Trabajar en el fortalecimiento de los procesos mentales. Estimular esa parte cognitiva. Siempre enseñarles al trabajador. Hay muchas test que sirven para estimular esa respuesta cognitiva que sea más acertada. Y así usted va minimizando eso cuando usted empieza a determinar que hay mucho accidente. El test psicológico, hay un factor H que se determina y ese es propensión a la accidentalidad constantemente. Entonces, usted tiene que ver, hacer ese diagnóstico, esa situación de esa actividad mental para poder resolver ese problema, hacer su nueva representación esquemática mental, utilizar mucha la memoria, porque se puede utilizar de esas máquinas especiales para reacondicionamiento de todo su proceso mental y luego usted viene y lo deja que tenga la actitud verbal y la toma de decisiones en ese sentido. Es difícil, no es fácil, porque hay muchos que tienen la propensión a ser accidentógenos. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Pero es muy importante tu comentario. Sí, y me acuerdo que cuando inclusive hablamos del diseño y empezamos a diseñar puestos de trabajo desde el punto de vista ergonómico, y esta Roxana, que también es experta en diseño y nos dio una ponencia excelente hace unas semanas atrás. Cuando tú estudias la ergonomía cognitiva y tú te das cuenta, empiezas a impresionarte de la capacidad mental que tiene cada trabajador. Porque un trabajador a veces tú lo tienes y tú estás evaluando un puesto de trabajo y el trabajador puede ser de que no pueda leer, escribir, quizás una persona con un nivel educativo bien bajo, pero tú diseñas el puesto de trabajo en función a la cognición. Entonces el trabajador va a saber si tiene que utilizar el brazo izquierdo o el brazo derecho, y junto el diseño. De hecho, tú compras un mouse y si el mouse tiene la caída izquierda, tú sabes, no tienes que leer las instrucciones, sabes de que tienes que utilizar el brazo izquierdo o la mano izquierda. Y si tiene una caída derecha, utilizas la mano derecha. O sea, es como el diseño invita al usuario a poder realizar las tareas de manera correcta y así disminuir un poco el riesgo de tener errores, pues, y el riesgo de tener accidentes. Entonces, yo pienso de que este tema es súper fascinante y la verdad que te agradezco mucho porque nos abriste mucho la mente en función a lo que está sucediendo hoy en día, pues, ¿no? Hoy en día, y me disculpo que me extiendo un poco, pero estamos hablando de áreas de trabajo en donde la gente está, y tú lo dijiste muy bien, el turnismo laboral. Hoy en día, o sea, el ser humano no está diseñado, como bien lo dijiste, a trabajar de noche, pero es que entonces tú dices, preguntémosle a un trabajador en medio del COVID-19 en una terapia intensiva con 150 pacientes y 20 camas, ¿qué hace? ¿Trabaja o no trabaja de noche? Entonces ahí es donde el tema de poder tener el proceso mental sano, correcto y enfocado se hace retante, pues, ¿me explico? Y tú lo dijiste muy bien y cuando lo relacionamos con lo que nos está pasando, pues se hace bastante retante, pues, ¿no? No sé si tienes algún comentario. Yo creo que fue más un comentario que una pregunta. No es una pregunta, Rafa, es más un comentario, pues, como dándole fuerza a lo que dijiste, pues. Mira, hay una cosa importante, me acabo de acordar. En Barranquilla nosotros hay un psicólogo que hizo un estudio, estaba hablando de esas personas que son propensas a la accidentalidad y te hablaba del factor H, es el 16PF, tiene ese factor H que te hace eso. Ahora, lo que tú estabas hablando y que tú estás diciendo, tienes toda la razón, es cierto, el hombre no se hizo para trabajar de noche, no se hizo. Acuérdate del ritmo circadiano, acuérdate de la hormona, la melatonina, acuérdate de eso. Nosotros se nos estimula la hormona, la melatonina para dormir cuando se está perdiendo la luz y se inhibe al salir la luz. Entonces nosotros, eso hace un ritmo y el hombre antropológicamente se determina que nunca salía a trabajar de noche
¿Por qué? Porque existían las fieras. Entonces, él siempre se escondía y salía en el día. Y eso acompañado del ritmo circadiano. Y la melatonina tiene mucho que ver en ese sentido. Lo que tú dices es cierto, tantos pacientes con COVID, ¿cómo no voy a trabajar? Pero no es lo adecuado. Ahí estás trabajando con tu sobrecarga mental bárbara. Y fácilmente por eso te agota. Si nosotros probamos un test de NASA a esa gente, yo se los he puesto a los médicos en el hospital de Barranquilla, pero no en este momento de pandemia, que sería bueno utilizarlo ahora, en el hospital que yo traigo a ponérselo, vas a tener en cuenta todo eso que me está dando el test de NASA. La exigencia mental me va a salir alta, la exigencia física me va a salir alta, la exigencia temporal, el tiempo que esté él haciendo eso, me va a salir alto, te lo puedo asegurar. Y lo que hablaban la vez pasada el jueves, que me gustó mucho, el síndrome de Burnout, la frustración de ese médico va a ser grande. Apliquemos ese test de NASA, vamos a hacerlo internacionalmente. Ahora mismo a los médicos que están haciendo eso, para ver cómo nos va dando y podemos hacer un estudio aquí con este webinar que es interesante. El esfuerzo y desempeño. Desempeño no lo están teniendo bien, están maltratando al médico. En Colombia no, nos hablan de héroes. A mí me choca esa palabra, me choca que me aplaudan. Nadie es héroe aquí. ¿Por qué no nos tratan mejor? Nos dan mejores prebendas. Emocionalmente, ¿cómo estamos? Eso está interesante porque tenemos un debate aquí también que aquí en Estados Unidos de qué vale un héroe muerto, ¿no? Ajá. Si yo soy esencial y soy héroe, bueno, tenemos que tratar a la gente que está la línea de frente como esencial y como héroe, pues, ¿no? Entonces, sí, eso es algo bueno, que desde el punto de vista, volviendo al tema tuyo de la ergonomía cognitiva, y la gente piensa que ergonomía es cambiar una silla o evitar un movimiento repetido, pero sabemos de que es mucho más amplio y la cognición es lo que en realidad lleva a la percepción de poder tener una prevención efectiva, pues, ¿no? Entonces, si tú tienes a una persona que está trabajando y lo que tiene es un presentismo laboral, o sea, que está pero no está, ¿qué vale un trabajador que no está? Puedes estar físicamente, pero si no estás mentalmente, eh, las probabilidades del error humano son altísimas, pues, ¿no? Entonces, son cosas que a veces es difícil son paradigmas difíciles de romper, y tú lo dijiste muy bien, pues, sobre todo para los dueños de empresas y los empleadores. Sí, señor. Tienes razón. Gracias por el comentario. Excelente. Muchísimas gracias al doctor Akram por su excelente participación, como siempre. Quería por aquí también hacerles llegar unas preguntas de audiencia que tenemos en Facebook. Por aquí comenta la doctora Eira. Envía muchos saludos. Ya le vamos a hacer llegar un poco un segundito. Un segundito. Un segundito, doctor, que por aquí ya va, que la conexión en Facebook está un poco... Mientras tanto, podemos seguir recibiendo las preguntas por aquí en la audiencia de nuestra sala Zoom.
Ok, la doctora Eira nos comenta, excelente charla, y nos pregunta, ¿considera la importancia la evaluación de factores de riesgo psicosocial en el contexto del teletrabajo? Qué buena pregunta. Los riesgos psicosociales los vamos a evaluar y lo venimos evaluando, por lo menos en Colombia, con la 2646 que tenemos en Colombia. Lo venimos evaluando hace años, pero ahora con el teletrabajo debe de evaluarse, debe de evaluarse. Ese teletrabajo que ha sido legalmente establecido con el empresario, se debe evaluar el riesgo psicosocial. Y debe haber bastante. Perfecto. Ella nos indica aquí, dato curioso, el uso de términos héroes acá en Ecuador. Ella se encuentra en Ecuador. A los médicos de instituciones públicas y del Seguro Social tienen más de 4 meses sin remuneración ni equipos de protección. Una pena, bueno, un comentario en relación al tema. En Colombia pasa lo mismo, doctora. No me preocupe, ni elementos de protección, ni buena remuneración, a destajo todos, ni seguridad social. Yo trabajo en un hospital donde me deben 8 meses. Wow. Está pasando a nivel global, está pasando a nivel global y bueno, y quiero hacer un comentario de que vamos a tener un webinar solo de teletrabajo, pero yo creo que tú puedes estar de acuerdo conmigo, Rafael, que el teletrabajo ha existido por muchos años, por no decir por toda la vida, pero por muchos años. Pero la diferencia de ahorita es de que no todo el mundo está en teletrabajo. O sea, la diferencia de hoy en día es de que todo el mundo está en teletrabajo. Entonces, o sea, no es una cuestión opcional, sino que es obligatoria, entre comillas. Mientras los pocos trabajadores esenciales están en la calle trabajando para garantizar de que nosotros estemos en casa, en teletrabajo. Entonces ahí es donde se genera toda la disyuntiva, pues, ¿no? Si es obligatorio o es opcional, pues. Y sí, lo importante del teletrabajo es el aspecto legal, ¿verdad? Si se considera bien con la empresa y te manda para la casa por teletrabajo, te tiene que dar todas las condiciones ergonómicas excelentes. Te tiene que dotar el sitio donde tú vayas. Eso es importante en el teletrabajo. Y te tienen que determinar los horarios, tienen que saber segregar, no integrar. Segregar quiere decir que yo voy a trabajar las horas que yo llegue a un acuerdo con el patrono, pero no que me pueda llamar a cualquier hora a la hora que le dé la gana, un domingo, un viernes, en la noche, un sábado. No, hay que saber segregar. Entonces, eso es importante. Si hay un webinar con ese, importante, porque es interesante definir bien lo del teletrabajo. Una cosa es trabajo en casa, que usted a veces se lo lleva y no debería llevárselo, porque se va a sobrecargar mentalmente. La carga mental va a ser el doble. Una cosa es eso y va a ser trabajo en casa y otro es teletrabajo. Teletrabajo debe ser legal. Exactamente. Bien, una última pregunta y comentario desde Facebook, en nuestra audiencia en Facebook. Le indican por aquí, doctor, excelente presentación e información. Comenta, los Médicos Unidos en Venezuela es una organización ya establecida de médicos. Está realizando un trabajo con psicólogos y psiquiatras para medir la situación mental del personal de salud en este tiempo. Ahora bien, esto va generando en el tiempo reacciones adversas en el trabajador y no hay tiempo de preparar más a profesionales, por ejemplo, en esta pandemia en el sector salud. ¿Cómo podrían hacer ellos para canalizar sus energías, emociones, cargas, para un equilibrio y evitar accidentes por fatiga laboral? Una pregunta del millón. Aquí yo le puedo hacer algo importante. Yo no sé si ustedes han oído bastante del mindfulness. Eso es bueno. Es que tenemos que utilizar psicólogos en este sentido. Porque es que yo el primero haría una evaluación de la carga mental de ellos, ¿verdad? Le mediría el esfuerzo que tienen, el desempeño y la frustración. Eso sería interesante para saber cómo me sale.
Te puedo asegurar que sale más del 70-80% arriba. Entonces, se le pueden aplicar a ellos esas técnicas de relajación que son importantes, como el mindfulness. Es meditación oriental con técnicas de relajación y de respiración física y de respiración. Entonces, eso es, pero hay que ya diseñarles un trabajo a ellos, un proceso entre médico y psicólogo. Eso sería importantísimo, pero el mindfulness es hoy en día, la meditación te lleva a aislarte la mente total, dejarla en blanco, no, el pensamiento tuyo no te va a afectar. Vas a empezar a sentir, eso lo puedes hacer hasta 10-15 minuticos antes de trabajar. Poco a poco vas aumentando y vas cogiendo mucho training en eso. Saber separar tus pensamientos, que tus pensamientos no dominen tu mente. A veces te dan muchos consejos malos, que no es así. Uno debe empezar a autorregularse mentalmente. Eso es importante. Y eso nos enseña el mindfulness. Eso sería bueno, un buen proceso. Así es. Bueno, doctor, vamos a darle cierre ya a esta charla. Ya tenemos prácticamente 1 hora 20 minutos. Excelente tiempo, excelente presentación y no me queda más que reiterarle nuestro agradecimiento por habernos compartido de sus conocimientos, de su gran experiencia, muy valiosa. De verdad nos sentimos en la organización Salmet y estoy seguro que en toda esta audiencia nos sentimos súper agradecidos por tan extraordinaria presentación. De verdad que sí, muchísimas gracias.